Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Me siento muy agradecida que me acompañen en un nuevo episodio esta semana. Hoy conversaremos sobre cómo nos preparamos para aceptar e invitar a Jesucristo en nuestras vidas. Conversaremos sobre la posibilidad y la manera que tenemos para sanar nuestra alma y por qué los convenios son parte fundamental en nuestra vida terrenal. El programa de Ven Sígueme para esta semana se titula Preparad el camino del Señor. Abarca Mateo 3, Lucas 3 y Marcos 1. Ambos nos narran como historia principal el bautismo de Jesucristo. Comenzaremos en Mateo 3, del 1 al 6. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Me gustaría comenzar el episodio conversando sobre Juan el Bautista. Sé que ya hemos hablado de él en episodios anteriores, ¿verdad? Que era el precursor, el primo, el hermano, el que predicaba sobre este Cordero de que era Jesucristo que perdonaba pecados. Sin embargo, estos versículos que leímos nos dan más luz y conocimiento sobre quién en realidad era Juan el Bautista. Juan era de linaje sacerdotal porque era hijo de Zacarías, recuerdan, lo vimos en nuestro primer episodio, que era de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, únicamente la tribu de Leví es a la que se le había dado este privilegio del sacerdocio y de todas las cuestiones del templo. Así que Juan venía de ese mismo linaje con esos mismos privilegios. Sin embargo, aprendemos que Juan decidió no educarse ni estudiar con los rabinos de la ley, con los sacerdotes, ¿verdad? Como usualmente lo hacían los de la tribu de Leví. Él decía que tenía un mensaje especial para Israel, pero no decidió dar este mensaje en las sinagogas, ni tampoco en el templo, sino que él decidió alzar su voz en el desierto. También aprendemos que todas las gentes de Jerusalén y de todos de los pueblos alrededor venían a juntarse para escuchar su predicación. Aprendemos que Juan decidió dejar estas cómodas vestiduras, ¿verdad? Y los mantos grandes del templo que llevaban los rabinos por, como menciona en el versículo, las ásperas indumentarias del desierto, una túnica de pelos de camello y un cinto de cuero. Juan había pasado muchos años en el desierto, lejos de todo su mundo de esa época, preparándose para la misión específica que él tenía. Juan no había sido instruido por los populares de esa época, sacerdotes y rabinos, más bien por mensajeros divinos, de la misma manera en la que fue instruido Moisés y Elías el profeta y otros profetas como conocemos de la antigüedad a través del Antiguo Testamento. Y fue allí, ¿verdad?, donde se alzó esta voz que decía: preparad el camino del Cordero. Así que si nos hacemos la pregunta de cómo Juan el Bautista se preparó para recibir a Jesucristo, la respuesta sin duda es fuera de las costumbres de su mundo de esa época. Juan, como ya lo vimos, estudiaba diferente, comía diferente y hasta vestía diferente. ¿Les resuena algo de eso en la actualidad? Claro que sí. Como parte del reino de Dios aquí en la tierra, se nos han dado ciertas normas, reglas y estándares que debemos cumplir. Algunas de ellas, por ejemplo, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, la observancia del día de reposo, entre otras, sean estas o no populares. Juan no se dejó atraer ni mucho menos intimidar por las cosas de este mundo, ¿verdad? Él tenía moral y no cedió a las presiones de su mundo a su alrededor. Juan se levantó por lo que era correcto, incluso ante el propio rey Herodes, que sabemos más adelante lo encarcela.
Al igual que Juan el Bautista, una de las maneras en las que podemos prepararnos para recibir a Jesucristo en nuestras vidas es dejando las cosas de este mundo a un lado, aquellas cosas de este mundo que nos separan de Él y de su divinidad, aquellas que son nuestra sombra y no nuestra luz, aquellas que pueden estar representadas por el orgullo, por el ego, por el resentimiento, por la envidia, por la mentira, y sustituirlas por aquellas cosas de un mundo mayor, de un mundo divino, por la luz que puede estar representado por el amor, por el perdón, por la humildad, entre otros. Al hacer eso permitimos y hacemos posible que Jesucristo, venga a nosotros y podamos vivir de una manera más cercana a Él, con una conexión más clara y segura con Él. Y a continuación también aprenderemos otra manera de cómo prepararnos para recibir a Jesucristo en los versículos del 7 al 11. Y cuando vio Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Las enseñanzas de Juan el Bautista en estos versículos son claras y son inequívocas. Debemos arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros pecados para recibir a Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirnos verdaderamente? Arrepentirnos verdaderamente significa un cambio sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es sanar el alma, es ver las cosas desde otro punto de vista, es saber que gracias a Jesucristo y a mi disposición a humillarme ante Él, yo puedo cambiar esos patrones de comportamiento que me alejan de la luz, puedo cambiar esos sentimientos que no me permiten progresar a la iluminación de mi ser. Yo le prometo hoy que usted puede ser sanado y puede ser cambiado a través del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es un evento, sino más bien un privilegio interminable. Un privilegio porque usted puede arrepentirse de todos sus pecados, cualquiera que sea algo muy grande o algo muy pequeño, e interminable porque lo tiene a disposición todos los días de su vida. Todos los días de su vida puede venir a Cristo, puede venir a Dios, a la fuente, a la luz, como le quiera usted llamar, y con un corazón quebrantado y con un corazón humilde y arrepentido, pedir perdón por esa sombra que hay en usted y estar dispuesto a tomar el nombre de Él sobre usted, es decir, a comprometerse con su cambio, a comprometerse usted con su sanación, y a saber que es a través de Cristo que puede lograrla. Siguiendo con los versículos aprendemos: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Los versículos que acabamos de leer no son más que la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina probablemente más importante que usted deba saber si usted quiere venir a Cristo, si usted quiere recibir a Cristo en su vida y tener una comunión con Él. El bautismo es esta ordenanza que lo limpia de sus pecados. Si bien es cierto, al arrepentirse viene con un corazón quebrantado y contrito, la acción que usted realiza de manera formal es esta ordenanza del bautismo,
tal como Cristo mismo nos mostró. Sin embargo, aunque el bautismo es para la remisión de nuestros pecados, también tiene otro propósito fundamental, como Cristo también nos enseñó. Cristo no tenía pecado, Él había sido un varón y un hombre perfecto. No necesitaba el bautismo para la remisión de pecados, pero nos enseña para qué sí lo necesitaba, ¿verdad? Él necesitaba ser bautizado para cumplir con un convenio con Dios, con un acuerdo entre Él y el Padre de manera formal. Y esto es lo que significa cumplir con toda justicia, es decir, cumplir con todo mandamiento de Dios. Hay una escritura en el libro de Mormón que nos lo explica, no creo yo, de una mejor manera. El profeta Nefi dijo lo siguiente: ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres, es decir, a nosotros, la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la que ellos, o sea nosotros, debemos entrar, habiéndoles Él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres: seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, ¿cómo podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? El Padre dijo: arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Les testifico que el bautismo por agua, como Cristo lo enseñó, es este símbolo sagrado de limpiarnos de manera externa, y el recibir el Espíritu Santo por fuego a través de la imposición de manos es este símbolo sagrado de poder limpiarnos y purificarnos nuestro interior. Una pregunta muy sabia que podríamos hacernos en este momento es: ¿por qué necesitamos hacer un convenio con Dios? ¿Por qué necesitamos hacer acuerdos en esta vida? Quiero testificarles que yo sé que una de las principales razones por las que usted y yo estamos en esta vida mortal es para hacer convenios con Dios, es para hacer acuerdos. Entonces, contestando esta pregunta, ¿por qué hacemos convenios? Bueno, los convenios son los que nos permiten tener el poder para guardar esos convenios. Los convenios son los que nos dan esa garantía de nuestros comportamientos futuros. Los convenios son los que nos guardan de nosotros mismos, de esa sombra que hay en nosotros, ¿verdad? Y yo sí creo que el día en que hacemos un convenio con Dios es sumamente importante. Pero estos convenios en realidad se tornan efectivos, tornan efecto cuando la adversidad realmente viene a nuestra vida, cuando la vida comienza a presionarnos y a llevarnos por caminos tumultuosos, porque es ahí en donde, al saber que tengo un convenio hecho con Dios, me aferro a esa promesa que Él me ha hecho, por ese convenio que yo he hecho a Él. Y sé que este convenio es el que me permitirá permanecer y no caer y no perderme. Quiero testificarles que no podemos salir de esta vida mortal y decir que hemos sido seguidores de Jesucristo si no hemos hecho convenios con Él. Sé que el bautismo por agua y el recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos por la correcta autoridad del sacerdocio son ese primer convenio que hacemos con Dios. Como compartí en mi testimonio cuando fui bautizada a los 8 años, aún lo recuerdo, solo dije una pequeña frase y dije: sé que el bautismo es la llave. Y es el mismo testimonio que tengo hoy día, muchos años después. Sé que el bautismo es la llave y ahora le agregaría que abre la primera puerta
para llegar de regreso a nuestro Padre Celestial, para poder alcanzar esos altos cielos, para poder alcanzar esas altas dimensiones, como le quieras llamar. Y después, solo es, como les menciono, la primera puerta. Y los convenios a través del templo nos darán no solo la salvación, pero también la exaltación en estos cielos más altos. Este es el mensaje que Juan el Bautista enseñó hace 2000 años. Y ese, queridos amigos, es el mismo mensaje que hoy nosotros enseñamos, que los misioneros enseñan. La fe en Jesucristo, el arrepentimiento que sana el alma, el bautismo por agua y por inmersión y el recibir el Espíritu Santo que nos limpia y nos purifica. Finalmente, la historia del bautismo de Jesucristo termina con el siguiente versículo. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Testifico que al hacer convenios con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, los cielos también pueden ser abiertos para usted y para mí. Y también podemos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial susurrarnos: Hijo amado, en quien me complazco. ¿Cómo pueden ser los cielos abiertos para nosotros en este plano mortal? Creo que los cielos son abiertos a nosotros cuando recibimos bendiciones que necesitamos para seguir progresando, cuando somos guiados a la luz a través del Espíritu Santo. Los cielos son abiertos a nosotros cuando recibimos consuelo en nuestras adversidades y en nuestros pesares. Y sé que en una vida venidera también los cielos serán abiertos a nosotros cuando nos convirtamos en esa luz y cuando se nos permita morar en estas dimensiones o cielos más altos y podamos vivir no en salvación, pero en exaltación, aún en la presencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Finalmente concluyo este episodio con la siguiente invitación para meditar, ponderar y actuar. ¿Qué sombras debo de remover de mi vida a fin de preparar el camino del Señor y permitirle a Cristo venir a mí? ¿Qué lugares de mi carácter debo de moldear? ¿Qué obstáculos de mi camino debo limpiar y reparar? ¿Qué historia del pasado debo sanar? ¿Qué frecuencia debo sincronizar a fin de tener una mejor conexión con Cristo a través del Espíritu Santo? ¿Qué distracciones innecesarias como el ruido debo soltar? Sé que la mayor prueba de obediencia que podemos mostrarle a nuestro Padre Celestial es la obediencia basada en convenios. Gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos la próxima semana.